Anderson Valle Rúa, estudiante de Ciencias Políticas. Profesor Freddy Santamaría. Curso de Lenguaje y Acción. Reseña alrededor de la introducción al curso de Lenguaje y Acción, donde inicialmente se nos habla de la relación de antecesión que hay desde el nacimiento como individuos y cómo éste se hace parte de una comunidad como ser social. Pues dentro de nuestra formación como individuos nos adherimos a una comunidad, como parte de un producto social de la cual hacen parte costumbres, culturas, entornos, valores, como tal, la adquisición de un conjunto de normas de comportamiento en cuanto a lo que está bien o está mal, a fin de no reproducir conductas contrarias, a sabiendo de que éstas generan un posible rechazo saliendo de lo que normalmente es coherente dentro del accionar común. 3 elementos a destacar: la actitud al interior de nuestras acciones, un ideal de gobierno y las acciones y prácticas políticas y el modelo de acción al interior de estas. Allí, Aulis nos habla del derecho y la racionalidad en la comunicación social, al interior de sus estudios de filosofía del derecho. Nos dice que las normas jurídicas son una manifestación del lenguaje, desde cómo éstas se expresan, se interpretan según las leyes en su materialización escrita, lo que se analiza e intuye a partir de una producción propia de acción y lenguaje. Hart, en el concepto de derecho, nos habla de la responsabilidad desde el ámbito jurídico, de llevar a cabo un análisis de las expresiones emitidas, las respuestas a estas desde una apreciación auditiva que permita una interpretación a mayor profundidad de los contextos y dificultades que desde una pragmática lingüística deja ver e identificar la raíz de las diversas situaciones que sirven como argumento de la situación jurídica en cuestión y que se encarga de realizar una interpretación de experiencias desde la lingüística que otorguen la credibilidad y certeza de los actos, sujeta esta a la interpretación subjetiva de los demás hacia los mismos. De lo anterior, el análisis profundo e interpretación pertinente de los contextos, la responsabilidad en la definición y claridad al interior de los relatos desde lo jurídico, destacando aspectos relevantes al interior de este que permitan su adecuada interpretación a fin de emitir un veredicto. Habermas, en el 2001, en su teoría de la acción comunicativa, nos habla de la rectitud al interior de las acciones, cómo éstas son manifestadas e interpretadas en el relato de los mismos, permitiendo el planteamiento de hipótesis acerca de lo sucedido. Deben dejarse a un lado, ubicándonos dentro de un contexto real, alejado por el contrario de la subjetividad, otorgando veracidad a lo narrado de lo sucedido, llegando del mismo modo a esta manifestación procesal. En cuanto al lenguaje y a los errores cometidos en su concepción, esto podemos decir a partir del lenguaje. 1. Más que una invención del ser humano, es un instrumento de ideas a partir de lo aprendido dentro de lo que observamos. Es por esto que lo que pensamos y decimos deja de ser privado para entrar en el ámbito de lo público. 2. No poseemos nuestro propio lenguaje e individual. Este es público ante su difusión. 3. El lenguaje no siempre es correspondiente con el mundo en que vivimos. El lenguaje es la construcción del pensamiento, contenidas allí la memoria y la tradición. Humboldt nos refiere el lenguaje como órgano que contiene factores hormonales que llevan a la formación del pensamiento y a la manifestación de sus sentires, tomando como herramienta el lenguaje y la acción para regular los propósitos, actos y los de los demás. Por lo tanto, ¿qué es el lenguaje? Como tal, el ser social, lingüístico, el que da paso a la interacción de una sociedad, sus conocimientos, el intercambio de pensamientos a través de una manifestación estructurada de los sentimientos, ideas, interpretaciones y construcción colectiva desde lo individual, adoptando conductas de acción con un conjunto de normas que mutan de acuerdo a sus aportes. El lenguaje aborda en sus estudios 1. La estructuración lógica de lo que se expresa. 2. Su función al interior de la comunicación. Entiéndase en estas las manifestaciones de expresión gestual, expresión de deseos y las actitudes al actuar.
3. El lenguaje de las manifestaciones a nivel corporal, proxémica o postural y gestual que permitan la detección de las intenciones y propósitos al interior de un discurso, que desde la semántica, la sintaxis y la pragmática encontradas al interior de su estructura conlleven a este. J.L. Austin nos habla acerca de la pragmática como esta es evidenciada en lo interior de las diversas expresiones lingüísticas que se dan al interior de la praxis, que conlleva cambios de creencias, imaginarios, interpretaciones de lo que está bien o está mal, de lo que se siente, las certezas, dificultades manifiestas, a través de la palabra de un determinado grupo. El lenguaje antecede al pensamiento. ¿Cuál fue primero, el pensamiento o el lenguaje? El lenguaje es el medio por el cual se producen las ideas, mientras que el pensamiento está ligado a la razón y la reflexión, es algo mental. Tanto animales como animales humanos compartimos semejanzas y diferencias. De manera similar, compartimos sensaciones, experiencias, dolor, la aparición de fenómenos, salvo en su capacidad de ser racional. No obstante, este conjunto de conocimientos a partir de las experiencias y creencias es un factor común. Cuando hablamos de racionalidad práctica en lo que se manifiesta, toma gran relevancia el principio del interés propio, ligado al concepto de utilitarismo, que nos lleva al planteamiento de interrogantes y argumentos a fin de defender nuestras razones y objetivos individuales, donde más que el interés por el otro prima la maximización del bienestar y la obtención del deseo personal. En cuanto a la racionalidad, somos seres que nos unimos y anteponemos nuestras razones e intereses en pro de un objetivo en común, donde sin necesidad de entrar en detalles, somos aquellos que dan y piden razones de lo que se dice y hace. Tener buenas o malas razones no toma relevancia cuando se trata de tener razones, aun cuando éstas no sean las correctas y cuando con desaciertos, sin indicar esto, que se ha dejado el espacio de las razones, según McDowell. La racionalidad al interior de los actos no determina que actuemos como seres racionales, ya que muchas veces solo actuamos como si lo fuéramos. Por ejemplo, las razones que tenemos para vestir de determinada manera y decidir frente a las diferentes alternativas a una solución, incluyendo una serie de factores que define la dependencia de los mismos. Wittgenstein refiere: señalar, hablar, expresarnos y comunicarnos. El lenguaje al interior de nuestros actos son de hecho filosóficos. Las acciones dentro de lo que expresamos y comunicamos dentro de las diversas interacciones involucran el uso de la lengua natural, o sea, de uso nativo, que al igual de las diferentes lenguas orales o nativas, como se refiere, tiene una estructura normativa gramatical correspondiente a los lineamientos lingüísticos y de acción trazados al interior de un grupo. La cooperación al interior del uso del lenguaje se evidencia en los actos de comprensión recíproca a partir de pensamientos y de normas morales, que al contrario de los diversos comportamientos a nivel institucional y social, buscan ofrecer una estructura sistemática donde más que mirar las instituciones sociales, se dé una mirada a las instituciones que forman la base de esta, una comprensión normativa de sus expresiones lingüísticas, donde encontramos dentro de estas instituciones la base del matrimonio, un sistema oficial que se adapta a las necesidades en educación en diversos entornos con normas que establecen así instituciones fundadas en la expresión de un lenguaje en general, siendo este antecesor a la creación de las mismas, sin el cual éstas no podrían ser posibles, ya que desde la interacción y construcción de sus aportes, éstas se establecen gracias a su engranaje y sus bases que permiten la integración de la misma. Las normas al interior de una institución conllevan un discurso constituido desde el análisis de su materialización escrita, lo gestual, lo corporal, la profundidad al interior de estas acciones desde la lingüística, pragmática, semántica, sintaxis, que lleva al estudio analítico de las manifestaciones desde su entonación, desde las problemáticas existentes, ya sean temas de mujer, acción religiosa, pensamiento, ideología o cualquier otra de base estructural. La diversidad de discursos parte de las manifestaciones del lenguaje social, ya sea en el ámbito académico, laboral, la vida familiar, afectiva, religiosa, de relaciones de poder político, interactúan desde la cognición social en una filosofía de la mente, donde a través de la comunicación, por medio del español como la lengua, permiten analizar la interacción social a través de la estructura y definición desde su proyección.
No solo el español como una lengua tiene la capacidad profunda de llevar a cabo avances al interior de los estudios llevados a cabo acerca de la expresión escrita o corporal, pues también al interior de la comunidad sorda poseemos una lengua de señas que llega hasta lo más interno de los análisis que se pueden hacer respecto al lenguaje y los elementos que allí entran en función, las expresiones faciales y corporales que dejan ver desde lo más adentro aspectos fuera de lo común, identificados de manera analítica a partir de la sintaxis, la semántica y la pragmática del lenguaje al interior de las acciones, conllevando así la responsabilidad imperante de brindar dicha respuesta, pues como lengua en el ámbito jurídico, esta también se encarga de las reproducciones orales y se estructura, determinando un grado y nivel de complejidad de las situaciones según la interpretación realizada, además de aquellos gestos no verbales que se pueden percibir. Aquí, uno de los rasgos característicos de la comunidad sorda, la sensibilidad para detectar situaciones y dificultades atravesadas por los demás, a través de una cadena de percepciones donde no solo es suficiente contar con la presencia de un intérprete, pues toma gran importancia la posesión de una lengua que permita a través de su uso el estudio de las situaciones jurídicas, que a través de diversas manifestaciones del cuerpo permitan llegar al conocimiento de la verdad. Al interior de la lengua de señas se abarca un conjunto de dificultades, problemáticas, ideologías, aspiraciones, acciones y deseos llevados al ámbito académico, familiar, de aspiraciones personales, laboral, religioso, aspiraciones de poder político y toda manifestación del lenguaje en un mundo señante con una visión basada en la lengua de señas, que se adapta a los diferentes procesos en general, dejando ver una pluralidad de lenguas a nivel social, bajo la que se mira el origen de las dificultades en una sola raíz. Preocupaciones, hambres, pensamientos, sentimientos, factores presentes también en los animales, salvo la capacidad para razonar, así desde el punto del ser humano, ya sea sordo o oyente, sigue siendo humano, solo que con gran diversidad de características como color de piel, si se es grueso o delgado, si se posee una lengua indígena. Todos poseemos una capacidad neuronal que se diferencia solo en la expresión de una lengua y de las experiencias del lenguaje en su interior. En conclusión, el reconocimiento del ser desde la diversidad humana nos da la capacidad de estudiar las expresiones en su interior, sus planteamientos filosóficos, las interpretaciones que se dan a partir de la observación de los mismos, donde aún así, sin importar si hablamos el español oral o señado, una lengua indígena, raizal o desde cualquier lugar del mundo, América, África o Asia, todos poseemos el factor común llamado lenguaje, que a través de procesos de observación, interpretación, expresión, acción, gesticulación, movimiento corporal y transmisión de percepción, forma un conjunto de gran importancia cultural con grandes diferencias entre el Occidente y el Oriente. Pues si un miembro de estas sociedades incurriera en errores legales y fuera justiciado, encontraría las mismas dificultades al no permitirse una clara comprensión de su estado y situación debido al desconocimiento de su primera lengua. Similar al caso de la comunidad sorda, poseedora de una primera lengua con la que satisfacen sus necesidades de mano de un intérprete, la cual no es solo suficiente, dejando de lado toda una experiencia manifiesta a través del lenguaje, las vivencias y la creación de sus propias interacciones, adaptándose a su mundo, salvo por los discursos políticos que no identifican a sus miembros. Pero ¿cómo solucionar esta ruptura? Esta solo puede hacerse de la mano de las manifestaciones de un conjunto social, de sus bases solidificadas en una sociedad formada por sociedades que se unen en la comunicación y expresión filosófica, apoyada de una diversidad de lenguas, expresiones corporales, pensamientos que se emiten desde las necesidades del ser humano, experiencias, creencias, hambres, aspiraciones académicas, así el reconocimiento de la dignidad individual como seres intelectuales que a través del lenguaje permitimos entender a través de la observación, de la acción, su razón y diferir entre las